El faraón Akenatón, originalmente conocido como Amenhotep IV, gobernó Egipto durante la dinastía 18, aproximadamente desde 1353 a.C. hasta 1336 a.C. Su reinado está marcado por un cambio dramático en las tradiciones religiosas y artísticas, lo que lo convierte en una de las figuras más controvertidas y debatidas de la historia egipcia. Su revolución religiosa, que buscaba establecer la adoración del dios solar Atón como figura central, tuvo consecuencias de largo alcance para el futuro de Egipto. El reinado de Akenatón representa un periodo único en el que tendencias monoteístas, inusuales para el antiguo Egipto, surgieron de manera prominente. Vida temprana y ascenso al trono. Akenatón nació como Amenhotep IV, hijo del faraón Amenhotep III y la reina Taí. Se estima que su nacimiento ocurrió alrededor del año 1370 a.C. Como el hijo menor de Amenhotep III, inicialmente no se esperaba que heredara el trono. Sin embargo, tras la muerte prematura de su hermano mayor, Tutmosis, se convirtió en el heredero. A la muerte de su padre en 1353 a.C., Amenhotep IV ascendió al trono. Al principio de su reinado, siguió las prácticas tradicionales de adoración a los dioses egipcios, incluido el dios principal Amón. Revolución religiosa. Uno de los aspectos más definitorios del reinado de Akenatón fue su transformación religiosa radical. Alrededor del quinto año de su gobierno, cambió su nombre de Amenhotep a Akenatón, que significa eficaz para Atón, señalando su devoción hacia el dios solar Atón. Atón, representado como un disco solar con rayos que terminan en manos, se convirtió en el centro de su reforma religiosa. Akenatón buscó elevar a Atón por encima de todos los demás dioses, lo que efectivamente desplazaba la religión egipcia hacia el monoteísmo. Akenatón ordenó el cierre de templos dedicados a otros dioses, particularmente Amón, y desvió recursos religiosos y económicos hacia los templos de Atón. Fundación de Ajetatón. En el sexto año de su reinado, Akenatón ordenó la construcción de una nueva ciudad capital llamada Ajetatón, que significa horizonte de Atón, ubicada en lo que hoy es Amarná. Esta ciudad estaba dedicada a la adoración de Atón y se construyó lejos de los centros religiosos tradicionales como Tebas. Ajetatón se convirtió en el corazón simbólico y político de las reformas religiosas de Akenatón. La construcción de esta ciudad fue rápida y, en unos pocos años, Akenatón, junto con su reina Nefertiti y sus hijos, se trasladaron a la nueva capital. Ajetatón fue diseñada con templos al aire libre, permitiendo que la luz solar tocara directamente los altares, reflejando el deseo de Akenatón de una adoración más directa del sol. Revolución artística. El reinado de Akenatón también es notable por sus profundos cambios en el arte y la cultura. El período de Amarná, como se le conoce ahora, introdujo un nuevo estilo de expresión artística que rompió con las formas rígidas e idealizadas del arte egipcio anterior. El arte del reinado de Akenatón se volvió más naturalista, a menudo representando al faraón con extremidades alargadas, un vientre prominente y rasgos faciales exagerados. La familia real, en particular Akenatón y Nefertiti, se mostraba frecuentemente en escenas íntimas y familiares, lo que marcaba una desviación de las representaciones formales e impersonales de faraones anteriores. Este nuevo estilo artístico reflejaba los cambios culturales y religiosos más amplios del periodo, enfatizando una conexión más cercana y personal con lo divino. La reina Nefertiti y la familia real. La esposa de Akenatón, la reina Nefertiti, jugó un papel significativo durante su reinado, tanto política como religiosamente. Nefertiti fue representada como casi igual a Akenatón en muchas representaciones artísticas, lo que era inusual para las reinas de la época. A menudo se la mostraba participando en ceremonias religiosas junto al faraón, haciendo ofrendas a Atón. Algunos historiadores creen que Nefertiti pudo haber tenido una influencia considerable sobre las políticas religiosas de Akenatón. La familia real incluía a 6 hijas, y sus representaciones en el arte muestran una dinámica familiar cercana y afectuosa, lo que distingue aún más el reinado de Akenatón de los faraones anteriores.
donde la vida real se mostraba con formalidad y distancia. Legado y declive. A pesar de los esfuerzos de Akenatón por consolidar la adoración de Atón, su revolución religiosa fue de corta duración. Después de su muerte, estimada alrededor de 1336 a.C., sus sucesores rápidamente se movieron para desmantelar sus reformas. Su sucesor inmediato, probablemente su hijo Tutanjatón, que más tarde cambiaría su nombre a Tutankamón, abandonó a Ajetatón y restauró las prácticas religiosas tradicionales centradas en Amón y el panteón de dioses egipcios. La ciudad capital de Akenatón, Ajetatón, fue abandonada, y sus monumentos fueron desfigurados en un esfuerzo por borrar su legado. Su reinado fue oficialmente condenado, y los faraones posteriores intentaron distanciarse del monoteísmo herético de Akenatón. Impacto en la religión egipcia futura. Las reformas religiosas de Akenatón, aunque de corta duración, dejaron una impresión duradera en la historia de la religión en Egipto y más allá. Si bien la restauración del politeísmo fue rápida después de su muerte, el concepto de un único Dios supremo persistió en ciertas discusiones teológicas egipcias, particularmente dentro del sacerdocio de Amón. Algunos estudiosos argumentan que el experimento de Akenatón con el monoteísmo pudo haber influido en movimientos religiosos posteriores, incluidos los pensamientos judeocristianos tempranos, aunque esto sigue siendo un tema de debate. La visión de Akenatón de un único Dios que gobernaba toda la creación fue una ruptura radical con el pasado, y aunque fue rechazada por la mayoría de los egipcios, su naturaleza revolucionaria la convierte en un capítulo significativo en la historia de la religión. Descubrimiento e interpretación moderna. Durante siglos, el nombre de Akenatón fue en gran medida olvidado, borrado de los registros oficiales como parte de la campaña para restaurar las prácticas religiosas tradicionales de Egipto. No fue hasta finales del siglo XIX que los arqueólogos, especialmente aquellos que trabajaban en Amarná, comenzaron a reconstruir la historia del reinado de Akenatón. El descubrimiento de la ciudad de Ajetatón, junto con varios artefactos e inscripciones, reveló la magnitud de las innovaciones religiosas y artísticas de Akenatón. Los historiadores y egiptólogos modernos ven el reinado de Akenatón como un periodo de profunda agitación cultural, marcado por ideas audaces, aunque controvertidas. El estudio continuo del periodo de Amarná sigue arrojando luz sobre una de las figuras más enigmáticas de la historia del antiguo Egipto. El reinado de Akenatón sigue siendo uno de los periodos más debatidos en la historia egipcia. Su cambio religioso radical del politeísmo a la adoración monoteísta de Atón, el establecimiento de una nueva capital y la transformación del arte y la cultura egipcios lo distinguen de otros faraones. Aunque sus reformas fueron en gran parte desmanteladas después de su muerte, y su nombre fue casi borrado de la historia, los estudiosos modernos reconocen a Akenatón como un visionario cuyas ideas desafiaron los mismos cimientos de la sociedad egipcia. Su reinado, aunque breve, pone de relieve las complejidades del poder religioso y político en el antiguo Egipto, y su legado, aunque controvertido, sigue intrigando tanto a historiadores como al público en general.